Sabemos que Dios es alegre y además le interesa la forma en que tú vives. Esto es Shema, Vida y Humor. Tenemos de invitado al pastor Elvin Castillo, un pastor que ha destacado en Villa Duarte por su trabajo especialmente con los adictos, que manda a toda esa gente para los lugares a recibir rehabilitación. Reconocido en Villa Duarte por eso, aunque en la iglesia hace muchísimas otras labores. Y hemos querido hacerle una entrevista sobre lo que tiene que ver un pastor. Hay mucha gente que tiene muchas preguntas sobre lo que es un pastor. Y más ahora con todos estos escándalos, estas cosas con los pastores. Y la primera pregunta que viene para ustedes es, ¿qué es un pastor? Bueno, muchas gracias, Melkin, por invitarme a tu espacio. Mira, un pastor en el sentido literal es alguien que guía, que protege, que dirige, y también alguien que lleva a las ovejas a brevar, ¿verdad? A tomar agua y alimentarse de verdes o buenos pastos. Eso es en el sentido literal. Y un pastor, desde el punto de vista de la Biblia, es una persona que ha sido llamada por Dios para trabajar también con más personas de un lugar, de una comunidad, o digamos hoy en día hasta a distancia, de manera que pueda acompañar personas en su desarrollo, crecimiento espiritual, que puede estar ahí para aconsejar, para ayudar, para orientar. Y sobre todo, tomando lo literal del pastor, también para que esa persona pueda ser alimentada con la palabra. Un pastor enseña, un pastor predica, en ese sentido. Excelente. Entonces, una pregunta picante que mucha gente se pregunta, ¿por qué los pastores tienen un sueldo? Mira, no todos los pastores tienen un sueldo. Yo pienso que la mayoría tenemos. Pero viendo las etapas de una iglesia, por ejemplo, yo diría que hay tres tiempos de un pastor. Generalmente, al principio, un pastor es voluntario. De verdad, yo me ubico en mi contexto cuando comenzamos aquí hace 20 años, 21 años. Comencé con un grupo como voluntario. Después de un par de años, bivocacional, es decir, que recibía de parte de la iglesia un aporte, pero al mismo tiempo también trabajaba. Ahora, en la medida en que la iglesia creció y se necesitó un poco más de demanda y de tiempo, y económicamente podía suplir lo que yo ganaba por otro lado, pues en ese sentido, en mi caso, pues la iglesia me apoyó en ese sentido. Pero también, Melkin, un pastor recibe un sueldo, un salario, porque ese es, o cuando lo es, ¿verdad? Básicamente su trabajo. Y yo quiero, ¿verdad? No solo decirlo, sino leer un par de versículos que apoyan eso, porque yo sé que hay muchas personas, no tanto en las iglesias, sino fuera, que encuentran que un pastor no debe recibir salario. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículos 17 y 18. Él dice, los ancianos, refiriéndose también a los que dirigen, gobiernan, dice que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice el 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y me gusta mucho la traducción en lenguaje actual, porque tenidos por doble honor significa como doble paga. Dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia, porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague.
Y el mismo apóstol Pablo, también escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 9, versículo 11 y luego versículos 13 y 14, quiero leer rápido, porque es interesante lo que Pablo dice aquí también con relación a ese tema. Él dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y luego dice 13 y 14: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, si una persona, el tiempo que pudiera trabajar, ¿verdad?, lo dedica más para la obra, pues esa persona se supone que debe recibir alguna retribución en ese sentido. Eso es como si usted fuera psicólogo, como si usted fuera doctor, claro, que está trabajando. Claro que sí. Y me imagino que tiene que dejar su familia para hacer eso. Sí, y déjame decirte algo, el pastor, a diferencia de alguien que trabaja en un horario, ¿verdad? Alguien trabaja en un horario de 8 a 5 y ya, se fue para su casa. Pero el pastor es como, por un lado, como un médico en el sentido de que tiene que estar disponible 24/7. De madrugada puedes recibir una llamada por oración, pero no solo eso, sino que el hecho de que debe tener pendiente y orar, está constantemente, no solo digamos de 8 a 5, sino pendiente a las cosas de Dios y a la grey. Y un pastor que le dé importancia a dar comida de la palabra es alguien que dedica un buen tiempo solo a estudiar la Biblia. En un mensaje bíblico yo dedico, generalmente puede ser algo menos, algo más, entre 10 a 16 horas. En la semana. Solo de preparación de ese mensaje, fuera de otras cosas. Es decir que el pastor es también... Eso sin incluir las visitas, sí, incluir las oraciones. Sí, claro. Y el pastor es, en ese sentido, un poquito un todólogo, porque el pastor es consultado para todo. Si un hermano quiere poner un negocio, pastor, ¿qué usted me dice de tal cosa? O si necesita cualquier decisión. Entonces, es bueno saber que un pastor se involucra en muchas cosas fuera de la iglesia, fuera de su casa y dentro de su casa. Entiendo, o sea que si el pastor lo llaman a la 1 de la mañana porque murió un familiar de alguien, tiene que estar ahí. Claro que sí. Si el pastor, si hay alguien, si hay un problema marital a las 12 de la noche, el pastor lo llaman, tiene que estar presente. Exactamente, no es que pasa eso a menudo, eso pasa de manera esporádica, pero debe estar disponible. Por lo menos para cualquier emergencia. Yo he recibido llamadas de personas que posiblemente se quieren suicidar y uno tiene que actuar. Está haciendo de psiquiatra ahí también. Sí, uno tiene que actuar pronto. En una ocasión, una hermana me llamó que en su casa alguien había dejado guardado un arma y una persona que estaba viviendo en esa casa estaba fantaseando con quitarse la vida. Yo tuve que ir a su casa y coger el arma y llevármela. Wow. Yo dije, bueno, ojalá no me paren, ojalá un policía no me pare, que me vaya a encontrar esta arma porque yo no tengo papeles. Entonces yo tuve que llevármela. Eso de fiscal ahí. Exactamente. Hablé con un hermano que era oficial, porque yo no sé manipular armas, ni mucho menos. Y le pedí que por favor la guardara y él la guardó. Interior y policía. Sí. Eso es solo un ejemplo de tantas cosas que pueden pasar. Ok, entonces una pregunta picante que la hace una persona que me escribió o me dijo que le haga esta pregunta. ¿Por qué la gente tiene una percepción de que los pastores tienen un mal manejo de los fondos de la iglesia? Mira, yo tengo que decirte con dolor, ¿verdad? Y lamento, que muchas iglesias y pastores se han manejado mal en ese sentido. De manera que
yo he visto y conozco iglesias incluso que los fondos y todo lo maneja el pastor y él mismo se asigna lo que recibe. ¿No es el caso suyo? No es el caso nuestro. Nosotros tenemos también un pastor de administración que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con dinero. Y también muy temprano en nuestros inicios quisimos ser transparente con eso y tenemos a una persona también que nos lleva una auditoría externa. O sea, una persona que no pertenece a la iglesia. Sí, que no pertenece a la iglesia. Y yo no tomo ni puedo tomar una decisión unilateral de qué se va a hacer con esto, con aquello. Nosotros tenemos un cuerpo de ancianos, que es una junta oficial, y cualquier decisión importante tiene que pasar por ahí. O sea, que ese canto que dice ofrenda, hermano, para que el pastor compre un motor, eso no. No, eso no es real. Pero en honor a la verdad, mucha gente se ha manejado mal en ese sentido. Hebreos 13, 17, escudriñando, dice que sométanse a sus líderes, a sus pastores, para que, y háganlo para que los pastores no encuentren queja, para que no se sientan mal delante de Dios, me imagino que está hablando. Entonces, en base a eso yo le pregunto, ¿sufren los pastores? ¿Sufren? Yo pienso que sí, el pastor sufre, sobre todo si ama a la gente y si ama a su congregación, ¿verdad? Si ama a su comunidad. Si ama a su comunidad, sufre porque le duele, en ese sentido. Sufre cuando ve que alguien, por alguna razón, está caminando, ¿verdad? Se está distanciando de Dios, se está apartando. Cuando ve que las cosas no salen necesariamente como está pensando, el pastor pienso que en ese sentido sufre. Y el apóstol Pablo, en esa dirección, Melkin, dice en la segunda carta a los Corintios 11, 28 y 29, hablando de eso, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. Claro, el apóstol Pablo plantaba muchas iglesias, pero preocupación por las iglesias es preocupación por las personas, no eran los edificios. Y él dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, hay situaciones que hace que uno sufra. Sobre todo, yo pienso, cuando uno se encuentra impotente sobre cosas que uno no puede hacer con relación a personas. Son versículos profundos eso. Sí. Son cosas que la gente común y corriente no lee, Sí, la gente sí. mortal no lee eso. Es así. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Dónde está el gozo o el beneficio de un pastor? Sí, mira, yo pienso que la respuesta fundamental a esa pregunta tiene que ver con el llamado. Pienso que el pastor lo hace por llamado. Por eso uno debe entender o saber cuando Dios te ha llamado a pastorear. Porque cuando tú lo haces por llamado, aún humanamente hablando, tú no sientes alegría o gozo en un momento determinado. Tú sabes que lo que estás haciendo es por obediencia a Dios. ¿Usted no siente gozo en hacer esto? Sí, claro que sí. Yo digo, por un lado, si tú tienes tristeza por alguna situación, tú sigues adelante porque Dios te ha llamado. Pero además, con relación al gozo, Melkin, yo pienso que el mismo que te ha llamado te embarga de gozo aún en medio de situaciones adversas. Entiendo. Tú sientes que tu vida tiene una razón de ser. Entiendo. Que tu vida tiene sentido en lo que tú estás haciendo para Dios. Usted sabe que va a haber algún beneficio en algún momento. Bueno, eso es así en gran medida, que no necesariamente es un beneficio
de ahora. Porque Moisés, dice Hebreo que Moisés prefirió Sí. lo que tuviera por lo que le esperaba. Yo sé Exacto. que él sabía que lo que era un disparate Exacto. comparado con lo que iba a llevar. Muy bien dicho, es así, es así, porque uno sabe que todo esto es pasajero. Cuando yo hablo pasajero, yo no estoy hablando necesariamente de una situación de 1 año o de 20 años. Estoy hablando posiblemente de tu vida, de 80, 70, 90 años. Pero ciertamente comparado con lo que te espera, es una gran cosa. Como la misma palabra dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, sufrió. Lo propio, es decir, al ver lo que le esperaba, al ver la recompensa, estaba dispuesto a sufrir y a padecer. Entiendo. Como pastor, ¿alguna vez usted ha sentido depresión? Bueno, no sé si depresión propiamente hablando, pero sí tristeza, angustia, soledad en algún momento. Porque el pastor es tan humano como las demás personas y hay situaciones que llegan, ¿verdad? Situaciones que llegan a la iglesia o a la familia o en cualquier otro contexto en el que el pastor puede sentirse angustiado, puede sentir dolor. Así que no sé si propiamente depresión, pero sí angustia, tristeza, dolor. Entonces, en ese mismo contexto, pastor, usted, generalmente la gente cree que los pastores son inhumanos y que no reciben tentaciones. ¿Usted es tentado? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que no hay nadie. El Señor Jesucristo fue tentado, dice la palabra. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Y en ese sentido yo creo que todos somos tentados, todos. Hay gente que se cree un disparate, usted sabe, hay gente que cree que las tentaciones que tienen, que las situaciones que tienen, son la única persona que la viven. Esa persona que siempre dice, no, eso nada más lo vivo yo, eso nada más soy yo que lo vivo. No, si la palabra dice, ¿verdad? Que en ese sentido que tenemos que resistir y perseverar, porque las mismas tentaciones, las mismas pruebas que nosotros tenemos, también la están teniendo los hermanos en otros lugares, en otros países. Entonces tenemos que perseverar en ese sentido. Y con relación a la tentación, yo pienso que la clave está, por un lado, de huir, ¿verdad? No exponerte. Y también lo que dijo Martín Lutero, que alguna gente dice que lo dice la Biblia, pero no es la Biblia que dice, que él dijo que él no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que hagan nido sobre su cabeza. Es decir, tú no puedes impedir que un pensamiento impuro te pase por tu mente. Eso tú no lo puedes impedir. Ahora, tú sí puedes impedir darle cabida a ese pensamiento, abrigarlo, acariciarlo y ejecutar. Eso tú sí puedes impedirlo. Excelente, pastor. Todas sus respuestas. Nos queda un poquito más claro lo que es un pastor, a qué se dedica, qué hace. Pero ¿hay algo divertido en ser pastor? Yo pienso que sí. Yo creo que sí. Que no solo divertido, sino que tiene razón de ser, tiene esencia. Y es que tú sabes, o el hecho de saber que lo que tú estás haciendo trasciende a lo que se ve, trasciende a esta vida, impacta donde estamos, pero trasciende. El simple hecho de saber eso, yo pienso que llena de gozo y de alegría. Muchísimas gracias, pastor, por su colaboración, por sus respuestas y sus aclaraciones. Esto es Chema, Vida y Humor. Si quieren que hablemos de algún otro tema en específico o algún invitado, pues suscríbanse por favor, ahí denle like y sigan al pastor en las redes, que pronto viene con sus aclaraciones más profundas por YouTube, primicia.